copias de las Escrituras pueden ir a Éxodo 6. Vamos a iniciar en versículo 28 e ir hasta 7:13. Este texto vamos a ver una idea central acerca del poder del Dios de Israel. Entonces, con eso en mente, leemos la palabra de Dios desde Éxodo 6, versículo 28 y adelante. Esto es la palabra de Dios. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. El Señor habló a Moisés y Aarón les dijo: cuando Faraón les diga hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y esta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cuando uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, en este texto veamos tu poder. Veamos que tú eres el Dios todopoderoso. En estos momentos que tenemos juntos, pedimos, oh Dios, que nosotros podemos entender que tú eres el poderoso sobre cualquier cosa. Que nosotros podemos confiar en un Dios que nunca cambia. También, oh Dios, pedimos por ellos entre nosotros que no son creyentes, que sus corazones son duros, aún sentado enfrente o bajo la palabra de Dios todavía no quieren escuchar. Oh Dios, no haga que sus corazones sean endurecidos. Oh Dios, causa que ellos puedan escuchar, puede ser por la primera vez, las buenas nuevas, y que hoy sea día de salvación. También, oh Dios, para ellos que son creyentes, que pueden confiar en un Dios todopoderoso y no en ellos mismos y sus habilidades, pero en un Dios que siempre es fiel y siempre completa lo que Él ha dicho que va a hacer. Eso es quien tú eres, oh Dios, y por eso llegamos delante de ti pidiendo que tú nos enseñes a través de tu palabra para que tu nombre sea glorificado. Y oremos eso en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ver a alguien o algo mostrando su poder sobre alguien más, que quiere mostrar que son fuertes. Yo iba a usar otro ejemplo, pero hoy en la mañana, cuando yo estaba bañando, había helicópteros ahí afuera de mi casa. 3 seguidas bajando a la casa presidencial. No estoy diciendo, no sé lo que está pasando.
Cuando yo salí de mi casa para venir acá, todo Suyapa estaba cerrada y había ejércitos llegando ahí a caminar en Suyapa. Después hice la vuelta y vine aquí por Centroamérica, y bajando en Centroamérica había tanques en la calle. Yo pensé de un solo, alguien está mostrando poder. No sé lo que está pasando, pero sí, esto es una muestra de poder en un sentido. Porque cuando veamos militares, obviamente es como, ¿qué está pasando? Y en este texto, en un sentido, tenemos Faraón pensando que es el Dios de Egipto, él mostrando su poder, y Dios al mismo tiempo diciendo, ¿quieres saber quién es el poderoso? Yo te voy a mostrar quién es el poderoso. Y eso es la idea principal en este texto, el poder del Dios de Israel. El poder del Dios de Israel. Eso es lo que está pasando acá. Y va a seguir pasando porque va a mostrar más señales más adelante. Quiero poner una pausa ahí. No estoy diciendo algo, no sé lo que estaba pasando en la calle. Entonces, que ustedes piensan que Aarón es a favor de un lado o algo. No, solo estaba mencionando que ver tanques y ejércitos en la calle era como, ok, Honduras está preparándose para algo o celebrando algo también. Entonces, con eso en mente, podemos ver el poder de Israel, el Dios de Israel. Y la primera cosa que debemos ver es el poder de Israel, del Dios de Israel a través de las profetas del Dios de Israel. Entonces, veamos en punto 1, los profetas del Dios de Israel, en versículos 28 hasta 6. Veamos que Dios llegue nuevamente delante a Moisés y dice, el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo digo, o yo te diga. Entonces, él viene y le da un mandato de hacer algo. Es un mandato, no es una sugerencia. Eso es algo importante para notar. A veces pensamos que lo que Dios nos dice es sugerencia. Es yo puedo aceptarlo o no aceptarlo. Que yo tengo la habilidad de obedecerlo o no obedecerlo. Y es una sugerencia. Pero Dios no está diciendo a Moisés, fíjese que yo pienso que sería una buena idea si usted tendría chance para ir a Faraón y si te conviene o convenga que usted diga a él estas cosas. No, váyase allá y habla con él. No es sugerencia. A veces nosotros con los mandatos de Dios o los mandamientos pensamos que son sugerencias. Obedecer a Dios o arrepentirnos o mostrar que nosotros somos pecadores, pensamos que es algo que podemos hacer, pero no es algo necesario. Pero esto nos muestra que cuando Dios habla a hacer algo, no es sugerencia, es un mandato. Debe hacerlo. Moisés debe hacer esta cosa. Él llegue y dice a Moisés y Aarón que deben ir. Pero debemos ver en estos de los profetas, esta idea de los profetas, es que ellos tienen sus propias razones por no irse. Específicamente Moisés. Moisés tiene dos razones nuevamente. Primeramente, él tiene una palabra que dice en versículo 30, yo soy torpe de palabra. Y también, si soy torpe de palabra, ¿cómo pues me echara a escuchar a Faraón? Entonces, su primera razón es que Moisés no tiene la habilidad para ponerse enfrente de él y hablar. Y lo que Moisés está haciendo es que Moisés piensa que depende de quién, de Moisés y sus habilidades. Esto es algo común a veces en la iglesia. Que el creyente o pastores piensa que depende de ellos a causar cosas. O a veces creyentes o padres lo hacen con sus propios hijos. Piensan que es ellos que van a causar que algo sucede. Pero en el texto, él está diciendo, pero yo no soy alguien para hablar a Faraón. Y Dios, como hemos visto en el pasado, ha mostrado a Moisés que no tiene que ver con Moisés, tiene que ver con Dios. El propósito es que Dios va a mostrar su poder. Padres, si sus niños conocen a Cristo, no es algo que vos hiciste. Es lo que Dios ha hecho por misericordia y la vida de sus niños.
Si usted tiene un familiar que no conoce a Cristo y un día llegue a conocer a Cristo, no es algo que vos ha hecho para causar. Su trabajo es ser fiel. Ellos todavía tenían que ir y anunciar y ser fiel en ese proceso de anunciar. Pero es Dios que causa que la cosa cambie. Es Dios que está actuando, es Dios que va a ser fiel, es Dios que va a mostrar su poder sobre todas las cosas. Es Él que está haciendo, váyase. Eso es porque su respuesta es, mira, yo te hago como Dios a Faraón. Yo voy a mostrar mi poder a ellos. Entonces su primera razón por no ir es Él mismo. A veces eso es algo que nosotros tenemos también. Tenemos razones por lo cual no evangelizamos, no hablamos de las buenas nuevas. A veces puede ser, quizás, si sos extranjero viviendo en Honduras, puede ser que no hablo bien el español, entonces me dificulta. O si es que usted piensa, es que no soy buena con las palabras, entonces, es como, me cuesta. Pero en un sentido debemos no dar esa excusa por la razón por la cual no estamos evangelizando, hablando de lo que Dios ha llamado a nosotros a hacer. Y nosotros podemos ser muy parecidos a Moisés en la manera que nosotros decimos, no, pero no soy bueno en eso. Pero también puede ser que la otra razón es que Dios ha dicho que Faraón, su corazón va a ser endurecido. Entonces otra razón es, ¿para qué voy a ir si él no me va a escuchar? Pero aún en el proceso de el endurecimiento del corazón de Faraón, Dios va a mostrar su poder aún en eso. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero él va a mostrar su poder. En el texto mostramos que Dios está mostrando su poder en enviar estos dos profetas. Lo llamó a ir, aunque parecen que no son los mejores, o puede ser que Moisés no se siente mejor para ir a hacer esta cosa. Y también aprendemos algo de estos dos chihuines, que su ministerio empezó ¿a qué año? 80 y 83. Entonces nosotros podemos decir, a veces cuando tenemos 80 y 83, la forma que nosotros pensamos aquí en Honduras, ya tengo chance para pasar toda la fila, yo no tengo que hacer nada, toda la gente debe hacer las cosas para mí. Hasta que fuimos a PriceMart un día y yo estaba con mi papi y mi papi quería hacer fila y yo frustrado con mi papi por querer hacer fila porque él tenía canas y era como, pasamos al frente, papi, usted tiene todo derecho. Pero mire, ellos siendo 80, 83, su ministerio acaba de iniciar. Si tú eres alguien que gente puede ser que sos mayor de edad, no significa que no tiene ministerio. No significa que no tiene oportunidad para servir a la iglesia, a servir a sus vecinos, a hablar de las buenas nuevas. Moisés y Aarón fueron enviados a una edad. Nosotros a veces tenemos la lista. No, en los 20 debe casarme, en 30 añadir niños, 40 trabajar, 50 trabajar, 60 playa. Y eso no es lo que la Biblia muestra. La Biblia muestra que hemos recibido una vida para vivir para la gloria de Dios. Y ser viejito no significa que yo puedo hacer lo que quiero hacer. Ahora no toca estos mandatos a mí. No, a 80 y a 83, lo que yo quiero, lo que yo oro para hombres y mujeres en esta iglesia es que en esa edad todavía están activos, viviendo por la gloria de Cristo en cada momento de su vida. No diciendo, no, yo no tengo tiempo para hacer esas cosas. Buscando cómo puede servir a Dios, aunque puede ser que el cuerpo duele un poquito más. Puede ser que no es tan fácil como antes. Puede ser ver jóvenes de 20, 25, 30 ir a hacer cosas. Es como, no sé cómo tiene esa energía. Pero ellos en esta edad no estaban buscando descansar. Dios estaba llamándoles. Y también eso significa algo más. Puede ser que usted es un hombre que tiene 30, 40 y nunca has pensado en estar en el ministerio para predicar la palabra de Dios. Puede ser que esto es algo que Dios puede llamarte a hacer
a los 50, a los 60. A hacerlo porque nosotros normalmente pensamos, 60, ya está subiendo la edad. Pero a veces debemos pensar, pero si Dios me da 15 años para predicar el evangelio, hay bastante que puede ser hecho en ese tiempo. Si Dios me da 2 años, 3 años, 4 años de hacerlo, nunca debemos pensar que somos tan viejos de ser usados. Y debemos sacar esa mentalidad de nuestra mente. Esa mentalidad de jubilarnos porque ya no tengo que hacer las cosas. Puede ser que siendo abuela o abuelo todavía tiene chance para hablar las buenas nuevas con sus nietos, con vecinos, con no conocidos. No piensa que ser viejo es razón porque usted va a ser puesta en la banca y no entrar al partido. Ya estás en el partido. Juega por la gloria de Cristo. Pero también aquí Dios muestra alguna idea muy céntrica en esta idea. En versículo 1 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Lo que él está haciendo es mostrando que él va a mostrar su poder a través de su profeta. ¿Y cómo va a hacerlo? Él va a proveer profeta para el profeta. En dar a Aarón para ir con él, mostrando que él tiene poder, pero él va a ser Dios en el manera que él va a ser la boca de Dios a Faraón. Y eso es como Dios va a hacerlo como Dios, mostrando su poder. Va a hacer milagros a través de Moisés y Aarón, pero él va a mostrar su poder sobre Faraón para mostrar que él es el Dios. Entonces, en esta primera sección, unas cosas de aplicaciones para nosotros. Cuando Dios nos llama a cosas, ¿lo tomamos como sugerencias o mandatos? ¿Lo tomamos como Dios nos ha llamado a obedecerle? ¿O que nosotros podemos hacer lo que nos guste? A veces nosotros parecemos bastante, Aarón parece bastante a Moisés. Que obedecer a Dios tiene que ver con mis gustos o mis intereses. La segunda cosa que podemos decir, no quiero ir más allá en esta. Y puede ser que nosotros tenemos razones por no obedecer a nuestro Dios. Y podemos poner razones teológicas sobre ellos. A veces he escuchado de gente que dice, no, hay que ir a la iglesia y luchar con mis niños. No es algo bueno, es difícil. Pero eso muestra algo teológico. Eso muestra que es mejor no luchar con mi niño que traerlo al lugar donde debe escuchar la palabra de Dios. Aunque es difícil. La dificultad de obedecer a Dios no significa que yo tengo un escape. Es ver que Él me ha mostrado gracia en Cristo Jesús y por eso debo responder a su gracia y querer escuchar su palabra. A veces decir razones teológicas que nosotros justificamos como en un sentido, Moisés está tratando de decir, soy torpe en hablar, que es difícil, entonces no lo voy a hacer. Nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Dónde son las áreas en nuestras vidas donde nosotros hacemos excusas para justificar nuestra desobediencia? Eso es una pregunta que cada uno debemos preguntar a nosotros mismos frecuentemente. ¿Dónde estoy justificando mi desobediencia? Usando cosas teológicas o buenas para actuar que estoy haciendo lo correcto cuando no es. También cuando dice aquí, yo te hago como Dios. En el Nuevo Testamento Pablo dice, sígueme como yo estoy siguiendo a Cristo.
Y Cristo nos mandó a anunciar el Evangelio. Entonces, en ser creyentes, en ir a anunciar Dios en su manera maravillosa, está usándonos para ser, cuidado con esto, Cristo para la gente. En el sentido que nosotros anunciamos el Evangelio a los demás, estamos siendo Cristo para ellos, en el sentido que estamos hablando de las buenas nuevas que ellos deben escuchar, que nosotros debemos seguir anunciándolo. Madres en casa que están haciendo eso con sus hipotes, está siendo Cristo, actuando de manera de evangelizando a sus niños para que conocen las buenas nuevas de Cristo. Con sus compañeros de trabajo, en ese sentido, nunca quiero decir que soy Cristo. No, solo o nosotros somos Cristo en el sentido de actualmente somos Cristo, pero actuamos de esa manera con los demás cuando anunciamos. Eso es como Moisés, es como Dios para Faraón. Él está diciendo, este Dios de Israel es el único Dios, el Salvador, el que va a mostrar su poder. Sométese a Él. Eso es lo que Cristo hace cuando vino. Y sigue haciendo y nos envió a hacer lo mismo. Entonces nosotros debemos, en ese sentido, anunciar el Evangelio. Esos son los profetas de Dios, del Dios de Israel. La segunda cosa que podemos ver es el milagro del Dios de Israel. En versículos 8 hasta 12 tenemos este milagro que sucede. Versículo 8 dice, el Señor habló a Moisés y Aarón y les dijo, cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en serpiente. La palabra en hebreo es una palabra bastante, casi como describiendo un dragón. Es que esto no era un pequeño serpiente que él se tiró allá. Esto era una anaconda, parece. Algo grande que él hizo, Dios hizo delante de ellos. Entonces no es como una pequeña culebra. Yo estaba corriendo hace unas noches y en la calle había una culebrita ahí en la calle. Primeramente yo pensé, ¿qué tipo de culebra es esto? Quería saber y inteligencia artificial me dijo qué tipo de culebra era, porque yo tenía miedo, aunque tenía este tamaño, porque no me gustan las serpientes. Entonces, ahí estaba, y estamos hablando de algo chiquito, pero esto es una culebra grande. Es algo grande que él ha hecho y no es algo que él podía producir de él mismo. Es Dios mostrando su poder. Pero ¿por qué una culebra? Si usted va y vea la historia de los egipcios, ellos tenían la culebra como algo que mostraba poder. Entonces era la manera de mostrar. Faraón hubiera tenido algo que tenía culebra en su corona. Entonces es una muestra. Entonces culebra es Dios de Israel diciendo, esta culebra que yo voy a hacer va a ser más poderoso de su propio culebra. Es él mostrando su poder en la acción de tirar esta cosa. Siempre en mi mente santificada, yo quiero pensar si Aarón y Moisés tampoco o también estaban asustados por el tamaño del serpiente. Porque Dios había dicho, tíralo y wow, eso es bastante más grande de lo que yo esperé. Pero mire que el diablo está activo. Porque aquí en el texto dice que vinieron pues Moisés y ¿qué hizo Faraón? 11. Entonces Faraón llamó también a los sabios y los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto. Hicieron lo mismo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, veamos que había unos en las iglesias que estaban haciendo señales y cosas que eran ocultas, entendido para causar confusión. Yo no voy a decir bastante acerca de esto, pero hoy en nuestro contexto en Honduras hay bastantes iglesias que hacen cosas raras
como este tipo de cosas y piensan que mires los señales de Dios. Pero el diablo puede hacer cosas que parecen poderosas. Y debemos no querer esos señales. A veces gente busca esos señales y piensa, eso es lo que sellan la verdad de eso. Y no es. Porque esos hombres hechiceros, era hechicería, eran brujas, haciendo brujería. Tratando de mostrar, estos eran las cosas ocultas. Y ellos lleguen y hacen lo mismo. Y puede ser que al instante de hacerlo, ellos con gozo en su propio corazón, sin saber si iba a pasar, vamos a tirar nuestras varas. Y sucedió, mire, nosotros podemos hacer lo mismo. Y de un solo serpiente de Moisés, come lo demás. ¡Wow! Hay otro poder que es más poderoso de los de Faraón. Y eso es lo que Dios está mostrando. Que Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Aun cuando gente hace cosas que parecen poderosos, cuando son ocultos, oscuros o malos, Él va a mostrar su poder. Él está mostrando que Él es el único Dios. Recuerde que Faraón dijo, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios de Israel? Yo soy el Dios. Y ahora Dios está entrando para mostrarse el Dios de Israel. Interesante que la palabra que dice aquí, devoró, es la misma palabra que es usada de lo que hace el mar rojo cuando se devora a todos los egipcios cuando están en medio del mar. Es una prueba, una pista de lo que va. Lo que este serpiente está haciendo a sus serpientes, esto va a suceder a usted si no se somete a mí, el Dios de Israel. Pero viene y veamos el último punto, que es el poder de Dios de Israel sobre Faraón. Sobre Faraón. El texto dice en versículo 13, sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces lo que sucede es, viendo el poder de Dios, del serpiente que Aarón, a través de Aarón Dios hizo, otra vez en el hebreo la palabra que dice aquí en versículo 13, cuando dice se endureció, se puso terco. Él se puso terco delante del milagro. No quería aceptarlo. Y eso es donde quiero decirle, si usted sos no creyente acá, y has escuchado la palabra vez tras vez tras vez, has venido, pero todavía no lo convenga la palabra de Dios, no te convence y en su pecado no te gusta, deje de ser terco y vea el poder de Dios. Porque lo que va a suceder con Faraón es él va a morir en su pecado. No creyente, eso es su herencia. Corre a Cristo. Deje de ser terco en su corazón. Los que conocen no creyentes que vengan de vez en cuando a esta iglesia o están fuera y ustedes están evangelizando, oran que sus corazones no sean endurecidos. Oren que todavía cuando hay tiempo para escuchar que pueden venir a Cristo. No creyente acá, venga a Cristo. Venga. Ya. Reconoce que su única esperanza es Cristo. Pero también en este texto debemos ver
que él se fue en su deseo para ser terco. En un sentido, el texto nos hace pensar que Dios en su soberanía, como habla la confesión de fe, a veces Dios nos deje en nuestros pecados para que nosotros hacemos lo que queremos, lo que deseamos. Entonces, él era un hombre terco y casi es Dios diciendo, ok, entonces yo voy a sacar los lazos y vaya pues, haga lo que quiere hacer. Y eso es algo que me gusta de la confesión, porque está hablando con creyentes. Porque a veces, aún con creyentes, Dios nos deje hacer cosas que queremos hacer. ¿Usted quiere vivir de esa manera? Yo no te voy a frenar. A veces Dios nos deje que corremos o endurecemos en nosotros mismos el deseo para desobedecerlo, pero para no vivir en santidad. Eso debe causarnos temor. Que mi pecado es algo que puede engañarme y está tratando de engañarme. Mi propio corazón está luchando contra mí. Al mismo tiempo que yo estoy luchando contra mi propio pecado, está sucediendo al mismo momento, día tras día tras día. Y debo decir, gracias a Dios por restringirme de todo lo que puedo hacer malo. Al mismo tiempo, no deje que yo haga todo lo que yo puedo hacer en mi maldad. Fréname, oh Dios, en mi corazón. Pero algo que a veces no nos gusta en este tipo de texto es que Dios dijo, yo lo voy a endurecer. Nosotros estamos bien a veces con predestinación, que cuando gente sea salva, venga. Pero cuando el texto dice que yo voy a mover el corazón de Faraón para mostrar mi propia gloria. En capítulo 7, cuando dice, y Faraón no los escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo de Israel, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Él cambia corazones aún de manera para mostrar su poder. Esto también trae gloria a Dios. Faraón, desobedeciendo a Dios, todavía muestra el poder de Dios. Eso debe causarnos temor también, oh Dios. No endurece mi corazón. No causa que yo empiezo a dudar, a pensar que yo sé mejor, que yo soy mejor Dios que tú eres, oh Dios. Que nosotros debemos ser honestos. ¿Cómo podemos saber si eso está sucediendo en nuestros corazones? Si siempre tenemos la razón. Si siempre. Eso es lo que veamos de un corazón terco. Él vio un milagro. Y nosotros a veces decimos, si yo tuviera chance para ver ese serpiente cambiado, y yo hubiera creído. También lo de Moisés, cuando había Jesús, cuando él estaba haciendo todas esas cosas, yo hubiera creído. No piensa de tan buena manera de ti mismo. Porque él vio esas cosas, pero a veces cuando nosotros siempre tenemos la razón acerca de las cosas que queremos, nuestros deseos, nuestros pecados, y no queremos analizar y arrepentirnos de nuestros pecados, es una muestra de un corazón endurecido y terco. Y nosotros debemos ser honestos y analizar si eso es nosotros mismos. Si en cada instancia nosotros tenemos la razón. Y si todo lo demás echan lo que nosotros queremos, lo que yo quiero, ellos tuvieran una mejor vida. Eso es la razón. Eso es terco. Eso es, yo soy el centro de todo. Eso es lo que piensa Faraón. En vez de decir, fíjate que este Dios de Israel,
es demasiado poderoso. Entonces voy a correr a Él. Y eso me lleva a la última pregunta que tengo. Yo dije al inicio, esto tiene que ver con el poder del Dios de Israel. ¿Cuál es el propósito de hacer estas cosas? Para que Dios reciba la gloria. Es para mostrar que Él es el único Dios. Es para mostrar a un rey tan poderoso que no lo es. Es para mostrar a Aarón y Moisés que depende de Él. Es para mostrar a los hechiceríos o las brujas o los hombres que estaban haciendo brujería allá, hechiceros, que ellos pueden ver, hay algo distinto en este Dios. Y es para mostrar a nosotros mismos que es lo mismo para nosotros. Hay algo distinto en este Dios. Este Dios que muestra su gloria a través de su soberanía sobre todas las cosas. Es decir, que esto es un Dios distinto. Estaba teniendo una plática con alguien hace poco y ellos estaban hablando de ofrendar a la iglesia y casi me dijo, estoy en deuda con Dios. Eso no es el Dios. Él no está buscando, nadie está endeudado con Dios. Nadie. Porque todo viene de pura gracia. Entonces, si todo es pura gracia, la respuesta es mi vida completa, todo lo que soy. Porque este Dios es distinto. No es un Dios allá diciendo, haga esto, haga eso, haga esto, y eso te va a hacer feliz. Y si no está feliz es por poca fe. No. Es porque Él es un Dios todo soberano, un Dios perfecto, suficiente, un Dios que mostró su gloria en enviar su Hijo para salvar a un pecador como este que está enfrente de ustedes, para salvar a gente lleno de pecado. Y siguen pecando. Y Él todavía moviéndose hacia nosotros. Eso es un Dios distinto. Es un Dios que muestra, mi poder es más grande de lo que vos pensás. Eso es algo que Aarón tiene que escuchar frecuentemente. Aarón, mi poder es más grande de lo que vos pensás. Usted puede desaparecer hoy, Aarón, y yo voy a ser suficiente para su familia y para todas las cosas, porque depende de mí, no de ti. Pero ¿cómo queremos no ponernos? Puede ser que eso no es ustedes, pero como Moisés, ponerme al centro de la historia. Cuando la historia en este texto es acerca de Dios y quién es Dios. Este fin de semana un amigo me escribió acerca de J.C. Ryle y él dijo, la marca de un ministerio es que la iglesia por su pastor crece en amor por Cristo y su Dios. Y empecé a orar que eso sea la verdad para esta iglesia. Que el crecimiento que veamos en esta iglesia, año tras año, es amor por nuestro Cristo. Asombro por nuestro Dios. Este Dios todopoderoso me conoce por nombre. Me llamó por nombre. Me salvó por nombre. Si usted quiere ver el poder que Él está mostrando, es para mostrar que en salvación, en creación, en reinos en el mundo, sobre profetas, Él tiene todo el poder. Faraón dijo, ¿quién es este Dios de Israel? Aquí es el Dios de Israel. Y si estás acá, ese mismo Dios te habla ahorita a través de su palabra. Depende de Él. Corre a Él. Descanse en Él. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Oh Dios, las cosas que acaban de salir de esta prédica, oh Dios, causa que esas cosas nos
lleva a Cristo. Nos lleva a ver que nuestro Dios no es un Dios lejos, pero es un Dios todopoderoso. Oh Dios, oremos por ellos entre nosotros que no son creyentes hoy. Darles corazones no endurecidos. Darles la habilidad. Llámalos a ti, oh Dios. Tráelos. Cáusales entender que como Faraón, la vida viviendo para ellos mismos solo se termina en destrucción. Oh Dios, para nosotros que somos creyentes y siempre tenemos razones, excusas o otras cosas, siempre hace espacio a veces en nuestras vidas para desobedecer. Asómbranos nuevamente con su gracia para que nosotros podamos responder en obediencia. Oh Dios, cáusanos ver su gloria. Oh Dios, quita la maldad que hay en nosotros. Gracias, oh Dios, por frenarnos de todo lo pecado que podemos cometer. Oh Dios, sigue frenándonos. También, oh Dios, finalmente pedimos que nosotros, en un sentido, seamos Cristo en salir de acá. Que nosotros podemos hablar entre nosotros y en otros lugares de las buenas nuevas que hemos recibido en Cristo Jesús. Y que eso hace diferencia en nuestras vidas. Oremos todas estas cosas, oh Dios, no para jactarnos en nosotros mismos, pero para que tu nombre sea glorificado. Y oremos eso.